Tres escalofriantes historias de terror reveladas en noches lluviosas con misterios inexplicables. La tormenta rugía con furia en el cielo de la Ciudad de México. Rayos surcaban la oscuridad y truenos retumbaban como si el mismo universo clamara por algo olvidado. En una modesta casa de un barrio marginal, doña Lidia, una abuela de 70 años, celebraba su cumpleaños con toda la familia. Risas, música y el aroma embriagador del mole llenaban cada rincón. La atmósfera era cálida, pero un escalofrío inminente acechaba en las sombras. Un estruendo potente, seguido de un parpadeo de luces, hizo que los corazones se detuvieran por un instante. El viejo retrato de un ancestro, siempre colgado con orgullo, cayó de la pared, rompiendo la risa como si hubiera sido hecho de cristal. La oscuridad parecía engullir el ambiente, y un silencio inquietante se apoderó de la habitación. Doña Lidia sintió un escalofrío recorrer su espalda. Recordó las historias de su infancia sobre un antiguo pacto familiar, aquel que había garantizado la fortuna de los suyos a costa de un secreto horroroso. En la tempestad de afuera, ruidos extraños comenzaron a resonar en el pasillo, susurros que parecían llamar su nombre. La risa de sus nietos se desvaneció. Algo oscuro estaba acechando. «¡Todo está bien!», exclamaron los más jóvenes, intentando ahuyentar el miedo, pero el rostro de doña Lidia había palidecido. No era la primera vez que la tormenta traía consigo viejos inquilinos de los recuerdos, pero esta vez sentía que algo se acercaba. Justo cuando se disponía a hablar, un golpe en la puerta resonó con fuerza, las paredes temblaron y el ambiente se volvió opresivo. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora, sigamos. Mientras el viento aullaba, un susurro profundo y escalofriante atravesó el umbral. «He vuelto por lo que es mío». Las manos de doña Lidia temblaron y el sudor frío comenzó a brotar en su frente. La familia la miró con incredulidad, pero ella sabía que el oscuro pasado jamás lo olvidaría. La furia del clima exterior palpitaba igual que el miedo en sus corazones. Era una noche de secretos revelados, y la seguridad que habían sentido se desmoronaba, dejando solo terror. Justo cuando doña Lidia se atrevió a abrir la puerta, una sombra se abalanzó sobre ella, oscureciendo la sala con su presencia. El tiempo parecía detenerse. ¿Acaso el pacto estaba por cobrarse al fin? ¿Sería esa la razón por la que las puertas en su casa siempre habían estado abiertas? Era un momento crítico, un giro oscuro en la celebración. Con el eco de risas aún resonando, la tormenta no solo traía agua, sino un terror que había estado a la espera de esta noche. El viento aullaba más fuerte que nunca, mientras la sombra parecía inhalar la oscuridad misma. Doña Lidia, paralizada por el terror, sintió que el aire se tornaba denso a su alrededor. La figura, con contornos borrosos y un roce gélido, se acercó. Sus ojos, o lo que parecían ser ojos, destellaban en la penumbra como estrellas perdidas en el firmamento. «Eres tú», murmuró un familiar detrás de ella, un susurro ahogado que rompió la tensión, como un hilo que se estira hasta romperse. Desde el rincón, el pequeño Sergio, el nieto menor, observaba con un brillo de miedo en sus ojos redondos. «¿Qué quiere?», preguntó,
su voz quebrada apenas un eco en la sombra del ser que se proyectaba ante ellos. La sombra no respondió. En su lugar, levantó una mano desproporcionadamente larga, señalando a doña Lidia, como si quisiera transportarla a un tiempo y lugar que había estado oculto. Los murmullos se agolpaban en la habitación ahora oscura, distrayendo el cálido ambiente festivo que habían disfrutado unos momentos atrás. «Recuerda, Lidia», resonó una voz grave y conocida, «el pacto que ha mantenido a tu familia a salvo te ha traído hasta aquí con un precio». La imagen del ancestro que había caído del muro llegó a la mente de doña Lidia. Había oído historias de cómo un antepasado había vendido su alma al demonio a cambio de riqueza y poder. Pero en la oscuridad los recuerdos se distorsionaban, llevándola a un camino de culpa y miedos reprimidos. Esa noche, esos miedos estaban vivos, cargados de ira. «Abuela, ¿quién es?», volvió a preguntar Sergio, desesperado, mientras todos los demás retrocedían lentamente, la vulnerabilidad palpable en sus rostros. «Es la sombra de lo que hemos olvidado, lo que hemos enterrado», dijo doña Lidia, su voz un hilo entre lágrimas y terror. Comprendía que esa sombra no solo venía a cobrar venganza, sino que traía consigo recuerdos de traiciones pasadas y secretos oscuros que habían sido arrastrados por la corriente de los años. El silencio se hizo absoluto, mientras la sombra avanzaba, tomando una forma más definida. Los rasgos de un ancestro olvidado se formaron. Los ojos de la figura estaban perforados por una tristeza infinita, pero también irradiaban una ira que quemaba como fuego. «Es hora de que enfrentes tu culpa, Lidia, y que tu familia pague el precio por tu ignorancia». Un escalofrío recorrió el cuerpo de todos. Doña Lidia comprendía que no solo su vida estaba en juego, la vida de sus seres queridos colgaba de un hilo, y el tiempo se deslizaba rápidamente. «Lo que hiciste, Lidia, tiene consecuencias». Las palabras eran hirientes, cada sílaba perforando el corazón de la anciana. La tormenta afuera pareció intensificarse, llevando consigo la tensión. Mientras la sombra avanzaba, la familia se preparó para lo que parecían ser sus últimos momentos de paz. En un intento desesperado, doña Lidia alzó su voz. «No, no te temo. He enfrentado mis demonios en vida». La figura se detuvo, como si esas palabras hubieran golpeado un tambor resonante. Pero antes que el momento se desplomara, un rayo iluminó la habitación, y disgustados rostros de otros ancestros aparecieron tras la sombra oscura, como una marea creciente ansiosa de venganza. Había más en juego de lo que se imaginaban. Entonces, en medio del caos, una puerta se abrió de golpe al fondo, revelando un oscuro corredor del que emanaba un frío helado que todo lo consumía. «Él está aquí, el que espera en tu destino», susurró la sombra, retrocediendo lentamente mientras una risa lejana y perturbadora resonaba en el aire. ¿Quién era ese que aguardaba al final del corredor y qué reclamaba de la familia? La tormenta seguía desatándose, mientras un nuevo terror empezaba a ocupar el lugar de la sombra en la mente de doña Lidia. El viento aullaba con más ferocidad, como si las almas del pasado reclamaran su voz. Doña Lidia, aún temblorosa, sintió que el frío del corredor traspasaba su piel. La sombra había retrocedido, pero la amenaza seguía flotando en el aire, gruesa y ominosa. El pequeño Sergio no dejó de mirar a su abuela, mientras su madre, alarmada, intentaba cubrirlo con su cuerpo. «Abuela, ¿qué está pasando?», el niño reiteró, el eco de su pequeño corazón resonando en la atmósfera cargada de miedo. «Es la historia que no hemos contado. Somos prisioneros de nuestros propios secretos», respondió doña Lidia, su voz
apenas un susurro, atrapada entre la angustia y la revelación. La sombra había abierto una puerta a su legado, una historia de traición que quema como una herida abierta. La figura oscura, aunque distante, parecía renacer con cada rayo que iluminaba el borde del corredor. De sus labios, un eco del pasado susurraba: ¿cómo puedes vivir en paz cuando las sombras de tus actos persiguen a los inocentes? Un nuevo trueno resonó y las luces temblaron. La angustia colectiva se palpaba a medida que la presencia oscura se deslizaba por la habitación, formando figuras difusas de aquellos que habían sido olvidados. Parecía que cada imagen tuvo que lidiar con un profundo dolor, un dolor que llevaba el peso de la culpa que doña Lidia había alimentado. Lidia, no olvides el día en que el oro se convirtió en cenizas. Resonó una voz hundida en el tono de un difunto caballero, un recuerdo desde las sombras por las que había transitado su apellido. Mientras las palabras atravesaban la habitación, doña Lidia recordó la herencia que había deseado tomar, olvidando el precio de esa avaricia. Lo que un tiempo fue una bendición, se ha convertido en esta maldición, murmuró, su voz comenzando a temblar. He sido egoísta. El aire se volvió aún más denso y una corriente helada pareció ceñir al grupo mientras nuevas sombras se alineaban detrás de la figura centrada. Brasas de ira comenzaron a encenderse en el interior de doña Lidia, como si cada pecado, cada traición necesitara ser exorcizado. ¡Sálvense!, gritó una vecina que se asomó por la ventana, su rostro pálido cubierto de miedo antes de desaparecer en la penumbra de la tormenta. La habitación, antes llena de risas, ahora era un laberinto de gritos y ecos de aquellos que habían sido traicionados por la codicia. En ese instante comprendieron que no solo su vida estaba en juego, eran las vidas pasadas que se entrelazaban con la suya. La sombra avanzó y un grito desgarrador resonó en el aire, como si los ancestros clamasen por redención. Sergio se aferró a la pierna de su abuela, su pequeño cuerpo temblando. ¿Qué debemos hacer? Al final, la verdad debe ser la que nos libere, contestó doña Lidia, sintiendo que su propio corazón se agazapaba contra la incertidumbre. Pero antes de que pudiera formular un plan, un chillido atravesó el silencio y la puerta se cerró violentamente, como si una fuerza invisible intentara sellar el destino de su familia dentro de la casa. «Él viene», susurró la sombra, «el que aguarda en la penumbra y se alimenta de secretos, el que reclamará lo que le pertenece». La tensión aumentó. Los rostros de los ancestros apareciendo en la figura oscura, exigentes y desprovistos de piedad, como ojos a punto de llorar sobre una tierra marchita. En sus miradas, doña Lidia leyó una historia que nunca había querido ver, un pacto que la había ligado no solo a su herencia, sino a oscuros deseos que habían pasado de generación en generación. Mientras la tormenta estallaba su furia, un nuevo chillido, ahora distinto y más cercano, resonó. «¡Lidia! ¡El futuro no te espera!». Justo en ese instante, el suelo tembló y desde las profundidades de la oscuridad surgió una figura más imponente que las sombras, su presencia inconfundible. El eco de su risa, fría y burlona, resonó por todo el lugar, dejando ver que las sombras eran solo un reflejo de un horror aún mayor que aguardaba. Y mientras la familia se unía, el terror y el valor luchaban por dominar sus corazones, doña Lidia se preguntó, ¿qué precio tendría que pagar para liberar a su familia del tormento del pasado? La respuesta estaba a la espera, oculta al final del oscuro corredor. La figura emergió de la oscuridad, su silueta se recortaba contra la penumbra. Un hombre, o lo que quedaba de él, con una mirada profunda que parecía atravesar a doña Lidia y llegar a lo más hondo de su ser.
La tormenta rugía fuera, pero el verdadero torrente de miedo estalló en la habitación, como si las paredes mismas sisearan por el terror acumulado. «Soy el guardián de lo que un día les perteneció», dijo la figura, su voz resonando como una campana lejana. «El oro, las tierras, las vidas, todo tiene un precio, y tú, Lidia, lo sabes mejor que nadie». Sergio, sintiendo la tensión en el aire, apretó la mano de su abuela con fuerza, pero ella no podía apartar la mirada de esa figura inquietante. Un sudor frío cubría su frente y el peso del pasado comprimía su pecho. «¿Quién eres?», preguntó, la voz quebrada por la pérdida de confianza en sí misma. «Soy el eco de tus decisiones, la encarnación de tus pecados», sonrió el hombre, y aunque su rostro no mostraba odio, su mirada ardía con una rabia contenida. «Por cada gramo de avaricia, por cada traición, he venido a reclamar lo que es justo». Las sombras empezaron a mezclarse con el viento, formando una danza macabra de recuerdos olvidados y visiones dolorosas. Doña Lidia pudo ver reflejos de su pasado, discusiones desgarradoras, promesas quebradas y otros seres cuya luz había apagado. Comprendió que había mantenido a raya a esos fantasmas hasta ahora. «Tu legado comenzó en la avaricia de tu padre y continúa en ti. Tu voluntad de seguir ignorando la verdad. ¿Cuánto tiempo más permanecerás ciega ante tus acciones?». La figura dio un paso adelante, y la habitación vibró con su presencia. «El ciclo debe romperse ahora. Tu familia pagará por tus decisiones, a menos que elijas la redención». Las palabras de la sombra resonaron en su mente, un eco que hizo tambalear su mundo. El miedo se transformó en una combinación de ira y desesperación. «¿Redención?», rió doña Lidia, el sonido rasposo y lleno de incredulidad. «¿Crees que existe eso cuando las sombras te siguen como un perro hambriento?». «Escúchala», alzó una mano, señalando hacia las paredes oscuras. «Cada rincón ha sido testigo. Tus ancestros están aquí, Lidia. Ellos exigen reparaciones. La maldición se ha gestado desde tus errores, y cada año que pasa, el precio se vuelve más alto». El aire se volvió denso, como si el tiempo mismo aspirara cerrándose a su alrededor. Sergio, incapaz de comprender la magnitud de lo que sucedía, miró a su madre, sus miradas llenas de confusión y miedo. «Mamá, ¿qué quiere decir?». «Debemos enfrentarlos», dijo, su madre ahora con voz firme, aunque temblorosa. «Ya no podemos ocultar más. ¿Qué debemos hacer, abuela?». Doña Lidia, sola en su tormento, alzó la vista hacia la figura. «¿Qué quieres de mí?», preguntó finalmente, la voz temblando pero decidida. «Si tengo que pagar, lo haré, pero no puedo hacerlo sola». «Valiente y egoísta, justo como tus antepasados», dijo él, inclinándose hacia ella, su rostro solo un par de sombras. «Pero la redención no es fácil. Cada uno se enfrentará a sus propios demonios. Debes estar preparada, porque el tiempo se acaba. El sol saldrá, y si no has liberado tu carga, será el último día que tus ojos vean la luz». La figura retrocedió, dejando caer una ligera neblina en el aire. «El camino hacia la verdad será doloroso, y los que te rodean sufrirán si no actúas. El futuro pide respuestas rápidas. Nadie está a salvo de las sombras que tú despiertes». Con un movimiento brusco, la habitación se sacudió y las luces parpadearon. La risa distante resonó una vez más. Este eco de burlas heladas acompañaba la tormenta. Doña Lidia sintió que la tierra se movía bajo sus pies, y el sudor le caía por la frente. «¿Estamos listos para enfrentar lo que viene?», preguntó, buscando a sus seres queridos. Pero en su interior sabía que la pregunta era sobre todo dirigida a sí misma.
Al mirar hacia adelante, en el corredor oscuro, un destello de luz parecía abrirse, prometiendo respuestas, pero también terribles secretos que jamás había imaginado. Cuando el silencio se instaló nuevamente, aunque frágil, pudo escuchar un susurro claro y fuerte. ¿Estás dispuesta a ceder todo para salvar lo que amas? Y en ese eco sombrío, la oscuridad parecía esperar la respuesta. La luz temblorosa del pasillo se filtraba a través de la niebla que la figura había dejado atrás. Doña Lidia, su mente repleta de tensiones y dudas, dio un paso adelante, aunque su cuerpo se negaba a moverse. La tormenta rugía afuera, pero en su pecho, el verdadero vendaval era la voz del guardián resonando en sus oídos. ¿Qué debía ofrecer para romper la maldición familiar que había acechado durante generaciones? Debo actuar rápido, pensó, sabiendo que cualquier demora significaría otra noche más con los demonios arrastrándose en la casa. Eso no solo los afectaría a ellos, sino a aquellos que Lidia había intentado proteger. Al llegar al final del pasillo, encontró una puerta entreabierta. Crujía suavemente como si la invitara a mirar. Dentro, la luz provenía de una lámpara antigua que parpadeaba, arrojando sombras danzantes sobre las paredes cubiertas de polvo. Con un corazón acelerado, empujó la puerta, y un escalofrío recorrió su cuerpo. La habitación estaba repleta de objetos de tiempos pasados, retratos enmarcados de sus ancestros. Cada mirada contenía una tristeza indescriptible. Eran los mismos rostros que la figura había mencionado. Miraron a doña Lidia con ojos vacíos, enjuiciadores, como si la profecía de su legado pesado la asfixiara. «¿Qué quieren de mí?», gritó, sintiendo que el aire se volvía más denso a su alrededor. Se apresuró a acercarse a un viejo bulo en la esquina, cubierto de telarañas. Era una herencia familiar que jamás había abierto, un legado del que sus padres nunca hablaban. Quizás aquí se esconda la respuesta. Al abrirlo, una nube de polvo se elevó, revelando objetos entremezclados. Cartas amarillentas, un relicario desgastado y una brújula oxidada. Al tomar la brújula, notó que la aguja giraba velozmente, incapaz de decidir un camino. ¿Era un mal presagio? Recordó las advertencias del guardián. Cada decisión tenía un precio, y cada objeto en ese bulo parecía tener vida propia. De pronto, una voz susurrante la rodeó, como si la habitación misma tomara aliento. «Haz lo que debas, Lidia, y libera a las almas atormentadas. La verdad salvará tu sangre, pero la oscuridad que abrazas podría sepultarte». Doña Lidia sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. El pánico la invadió. ¿Cuánto tiempo pasaría antes de que las sombras se desquiciasen por completo? En un acto desesperado, comenzó a examinar las cartas. Las palabras de sus antepasados danzaban en su mente. Traición, avaricia y un pacto oscuro olvidado. ¿Qué pacto?, empezó a murmurar, mientras el contenido de cada carta desnudaba una parte de su historia familiar que ella había preferido ignorar. Las decisiones de su padre resonaban con fuerza. Todo para asegurarse de que su familia tuviera poder, incluso a costa de otros. Pero el precio de esa existencia desmesurada lo había perdido todo, incluso a ella. Un golpe repentino en la puerta la sacudió de sus pensamientos. «¡Lidia! ¿Estás bien?». La voz de Sergio la hizo volver. Temor y vulnerabilidad reflejados en sus ojos la atravesaron. «Por favor, no te alejes de mí». Su corazón se detuvo. «Sergio, ven aquí», llamó, sintiendo la urgencia en su pecho, justo cuando un viento gélido atravesó la habitación, apretando su corazón. Las luces comenzaron a parpadear, y una sombra se formó detrás de ella en el espejo viejo que colgaba de la pared. Los gritos de sus ancestros resonaron. «Elige, Lidia, decide antes de que sea muy tarde». Ella apretó la brújula en su mano, y con un grito desgarrador, preguntó: «¿Estás dispuesto a pagar el precio por redención?». La sombra en el espejo sonrió, y entonces Lidia comprendió que lo que estaba a punto de desatar cambiaría su vida para siempre. En un instante, todo el pasado,
El presente y el futuro pareció encadenarse en un solo momento. La brújula se detuvo apuntando hacia la oscura esquina de la habitación, y la pregunta retumbó en su mente. ¿Estás lista para enfrentarte a tus miedos más profundos? Era el momento. A su alrededor, el silencio se volvió ensordecedor, mientras las sombras susurraban que su decisión estaba cerca. Pero ¿qué demonios estaba preparado para salir si cruzaba esa línea? La oscuridad parecía respirar. ¿Podría salvar a su familia o sería ella quien terminaría siendo consumida por las sombras? La niebla espesaba en la habitación, como si respondiera a la angustia de Lidia. Su respiración se tornó más rápida, y cada latido de su corazón resonaba en sus oídos como un tambor de guerra. La sombra en el espejo parecía moverse, ingrávida y burlona, como un gato jugando con su presa. «Dime lo que quieres», exigió Lidia, sintiendo la crispación de la situación retorcer su estómago. La brújula seguía apuntando a la esquina oscura, una invitación a lo desconocido. «No tengo tiempo que perder», murmuró, recordando la voz de Sergio afuera. Su preocupación por él se mezclaba con el terror que la envolvía. Pero ¿cuál era el verdadero peligro? ¿La sombra que se cernía sobre ella o la amenaza que se hacía de su propia sangre? Un viento helado barrió la habitación, llevándose consigo el soporífero silencio. Las cartas que había examinado comenzaron a moverse sutilmente, como si un invisible hilo tirara de ellas. Lidia dio un paso atrás, incapaz de apartar la mirada de aquellos rostros atrapados en el papel, que la observaban con una mezcla de súplica y reproche. De pronto, uno de los retratos de la pared pareció cobrar vida, la figura de su abuelo sonriendo de manera inquietante. «Lidia, solo tienes que elegir», dijo la sombra, su voz un susurro helado. «Tu familia pertenece a la oscuridad. Has llegado hasta aquí por una razón». «No soy como ellos», gritó, pero ya sabía que la decisión era inevitable. Las luces empezaron a titilar de nuevo, enviando oleadas de tensión a través del aire. El mundo exterior había quedado borrado, sumido en la tormenta. De pronto, la figura en el espejo empezó a distorsionarse, un rostro conocido apareciendo en la superficie. Era el de su madre. «Ayúdame, Lidia, únete a nosotros», rogó, su voz entrecortada por el lamento. Lidia sintió que el suelo bajo sus pies se desvanecía. «¡Mamá, no!». La angustia apretó su pecho, y al mismo tiempo algo oscuro comenzaba a surgir por detrás de la figura. Una mancha en la sombra comenzó a crecer, como un pulpo emergiendo de las profundidades, sus tentáculos euclideanos estirándose hacia ella. «Es hora de descubrir la verdad», insistió la sombra, y una sonrisa arqueada se dibujó en su rostro. Sin pensar, Lidia corrió hacia el espejo y lo tocó. Al hacerlo, sintió un tirón en su interior, como si las sombras intentaran tragársela. De pronto, una visión inundó su mente, su familia, atrapada en un ciclo de dolor y traición. Vio los pactos secretos, los sacrificios escondidos, la avaricia que había destruido su linaje. «No puedo, no quiero ser parte de eso», gritó, pero sus palabras se perdieron en el eco. La brújula en su mano comenzó a vibrar intensamente, y una ráfaga de viento frío la empujó hacia atrás, arrojándola contra el baúl. Los objetos dentro resonaron como un coro de lamentos. «Hazlo antes de que la sombra devore tu alma. Elige a quién salvarás», susurró la voz de su abuelo en su mente. Lidia sintió el sudor frío correr por su frente. «¿Sergio o mi familia? ¿Qué guardaría en los confines de este ahogo?», se preguntó, mientras la tormenta rugía fuera de la casa, como si el universo estuviera a la espera de su decisión. El espejo se agrietó en una red de líneas y una risa siniestra se deslizó por el aire. La sombra se abalanzó en ella, obligándola a mirar de nuevo. «¿Qué harás, Lidia? ¿Quién pagarás el precio ante el oscuro altar?». Un escalofrío recorrió su columna. La separación entre el tiempo y el espacio se desvanecía, y la posibilidad de perderlo todo, incluso a Sergio, se cernía sobre su mente.
Mientras ella luchaba en su cabeza, la habitación estalló en ecos de gritos. Las almas que había prometido liberar ahora la rodeaban, y el terror se convirtió en un rugido ensordecedor. «Por favor», imploró, sintiéndose al borde del abismo. De repente, una voz familiar la despertó de su trance. «Lidia, atrévete a decidir». Era Sergio, y ahora no solo su vida dependía de su elección. Pero entonces las sombras rieron. La elección estaba muy lejos de ser simple, y todo lo que había aprendido se volvían cenizas. Decide, o serás consumida. ¿Sería capaz de hacer lo correcto o caería en la trampa que su propia sangre había tejido? La oscuridad se apretó a su alrededor, y ella comprendió que el verdadero terror apenas estaba comenzando. Mientras tanto, en la penumbra, una figura avanzaba más cerca, y el eco de su risa se mezclaba con el viento del exterior, prometiendo revelaciones que Lidia nunca había deseado. La decisión y el tiempo se encontraban al borde del abismo, y el terror estaba esperando su respuesta. ¿Conseguirá Lidia salvar a aquellos que ama, o la condena familiar se extenderá más allá de su comprensión? La sombra que se cernía sobre Lidia parecía cobrar vida, pulsando como un corazón oscuro. El ambiente se tornó más denso, asfixiante. Cada respiración era un esfuerzo titánico. Sergio, con su voz desesperada, se desvanecía en el eco de sus pensamientos, ahogado por el gélido sudor que se deslizaba por su frente. «Lidia, escoge». La voz de su abuelo la retumbaba en la mente, mientras los gritos que la rodeaban se convertían en una cacofonía insidiosa. La figura en el espejo, su madre ahora deformada, se convertía en un reflejo macabro de lo que podría ser. Salir de la oscuridad o caer con ella. La imagen de Sergio, su amor, se desdibujaba lentamente, como si fuera un susurro en una tormenta. Las cartas seguían danzando, sus ojos llenos de agonía observándola, suplicando una elección. Lidia sintió su estómago revertirse. Las manipulaciones de su familia, los secretos escondidos bajo el polvo de los años, la atraían como un imán. El tiempo se desajustaba, atrapada en un momento que se sentía eterno y lleno de agonía. Un grito partido se escapó de sus labios cuando la sombra, ahora más corpórea, alargó sus tentáculos hacia ella. «Nadie escapa de su descendencia, querida Lidia», susurró al oído, su aliento helado como el invierno. La angustia llenaba cada rincón de su ser. Las corrientes de viento se intensificaron, y en su mente las visiones se volvieron más vívidas. Imágenes de su pasado, de celebraciones familiares, de risas y abrazos, se distorsionaban en imágenes de traición y dolor. «Es una tradición, Lidia», rezaba una voz lejana, una requiem de los que habían caído antes que ella. «¡No!», gritó, asustada, tratando de desvanecer las sombras que amenazaban con devorarla. Un rayo de luz se filtró por la ventana, y en ese instante fugaz, Lidia comprendió. No se trataba solo de ella, sino de todos aquellos que habían caído en manos de la oscuridad a lo largo de los años. «Si elijo a mi familia, ¿qué les sucederá a los que amo?», preguntó con miedo, buscando alguna respuesta en la dama sutil de la oscuridad. «Si no elijo, ¿perderé a todos?». Las cartas parecían rumorar, susurros entrelazados, cada uno un eco de una historia olvidada. Lidia pudo divisar el rostro de su abuelo entre ellos, su expresión firme y atormentada. «Elige, Lidia, el tiempo se agota». Sergio rompió el silencio aterrorizado. «Lidia, hazlo por mí, no te dejes arrastrar». Las espinas en su pecho se multiplicaron. Con lágrimas en los ojos, comprendiendo que la sombra detrás de ella se acercaba, Lidia alzó la brújula entre sus temblorosas manos. De pronto, todo el aire a su alrededor pareció saturarse de una energía siniestra. Los ojos de la sombra se fijaron en la brújula como si pudieran leer su destino. «Esa no es tu salvación, solo es un símbolo de desesperación». Rió alzando las manos, haciendo que los reflejos se distorsionaran aún más. Con un movimiento decidido,
Lidia giró la brújula y apuntó hacia el espejo donde se reflejaba la figura atrayente de su madre. Elijo salvar a Sergio. El grito resonó en la habitación y todos los ecos se silenciaron de golpe. El espejo se rompió en 1000 pedazos, brillando intensamente en la oscuridad. La tensión se crispó y Lidia sentía que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Las risas de la sombra se apaciguaron, pero no antes de un último grito hiriente que heló su sangre. «¿Crees que escaparás? Siempre te encontraré». Mientras el caos se desataba a su alrededor, la luz envolvía a Lidia y a Sergio en su resplandor, pero la promesa de la sombra persistía en la atmósfera. A medida que el mundo se giraba y daba vueltas, Lidia comprendió que su elección era solo el comienzo de algo mucho más oscuro y maligno. Cuando finalmente se calmó el tumulto, Lidia se encontró de nuevo en el abrazo de la realidad. La sombra ya no estaba, pero su eco seguía presente. Aferrándose a Sergio, respiró hondo, sintiendo la perplejidad de la elección aún latente. Pero en el aire quedó algo más, un roce helado. La sombra había dividido la brecha y con un giro agonizante regresarían a por ellos. La noche no había terminado y el verdadero terror apenas comenzaba. ¿Podrían los dos escapar de este oscuro legado? ¿O la sombra volverá por lo que le pertenece? Lidia y Sergio se encontraron de nuevo en el pequeño apartamento de ella, donde la luz del día se colaba tímidamente por las rendijas de las persianas. Sin embargo, ese día, la luz parecía adquirir un tono insólito, como si el sol estuviera consciente de la agonía que les rodeaba. Las paredes, marcadas por el tiempo, se sumieron en un silencio opresor que anunciaba la llegada de una tormenta, no solo afuera, sino también en sus corazones. ¿Estamos a salvo?, preguntó Sergio, todavía con la mirada perdida en el vacío. Lidia apretó su mano, como si su contacto pudiera otorgarles alguna protección mágica contra lo que habían dejado atrás. Pero el terrible eco de la voz de la sombra aún resonaba en sus oídos. Sabía que la amenaza no se había desvanecido, era solo una pausa antes de un ataque inminente. Mientras las gotas comenzaron a caer pesadamente sobre el tejado de chapa, el sonido se convirtió en un tam-tam incesante, como si la tormenta estuviera a la espera de una catastrófica revelación. Cada golpe de lluvia resonaba con el latido de sus corazones, una melodía de ansiedad que crecían a medida que el viento se intensificaba. «Debo enfrentar esto», dijo Lidia de repente, con la determinación frecuentemente subestimada de quienes han tocado las profundidades del miedo. Sergio la miró. Sus ojos reflejaban temor y admiración. «¿Cómo?», preguntó, su voz apenas un susurro. Lidia tomó una respiración profunda. Había descubierto que el conocimiento era quizás la única forma de liberarse de la maldición de su familia. Las cartas, la brújula y los ecos de la oscuridad eran solo piezas de un rompecabezas que necesitaba completar. Rápidamente recordó las historias de su familia, antiguos relatos de aquellos que habían enfrentado a la sombra. Los libros, en la biblioteca de mis abuelos, tal vez puedan darnos respuestas. Cuando abrieron la puerta hacia el pasillo, una ráfaga de viento helado los golpeó de lleno. Lidia sintió que su piel se erizaba mientras una sensación de ser observada la invadía. ¿Sientes eso?, cuestionó ella, mirando a su alrededor. Sergio asintió. La inquietud se reflejaba en su rostro. Es como si alguien estuviera aquí. Mientras caminaban, las luces comenzaron a parpadear, como si también supieran que el terror estaba a punto de reanudarse. Cada paso parecía más pesado que el anterior, mientras el temblor de sus manos traicionaba sus intentos de mantener la calma. La biblioteca estaba al final del pasillo, un lugar que siempre había estado lleno de magia para Lidia, pero ahora parecía un laberinto de fantasmas. Al abrir la puerta, un aire ancestral salió disparado como un susurro libidinoso. Las sombras, ahora más que un mero eco, danzaban a su alrededor, inquietas y poderosas. «Esto no se siente bien», murmuró Sergio.
retrocediendo un paso. «Debemos hacerlo», insistió Lidia, con una voz que intentaba ser firme. Se hizo a la idea de que este conocimiento podría ser su única salida, su única esperanza. Mientras avanzaban hacia estantes apilados con tomos cubiertos de polvo, un libro grande se precipitó al suelo. Al abrirlo, un miasma de aire helado les golpeó y las palabras parecieron cobrar vida ante sus ojos. La primera página comenzaba con un relato sobre sacrificios, un oscuro legado familiar. El escalofrío recorrió la espalda de Lidia cuando leyó palabras que describían rituales de invocación, de pactos con entidades que se alimentaban del dolor ajeno. La sombra había estado esperándola, desde el primer día. Las hojas pasaron rápidamente mientras el oscuro conocimiento se grababa en su mente. En el último párrafo, el texto revelaba una advertencia aterradora. El héroe siempre es un peón en el juego de su enemigo. De repente, la puerta de la biblioteca se cerró de golpe, atrapándolos en la penumbra. La respiración de Lidia se aceleró al darse cuenta de que no estaban solos. No podían escapar de la voz que resonaba, un eco burlón que venía de la sombra misma. Bienvenidos de vuelta, Lidia y Sergio. La partida ha comenzado. Las luces comenzaron a parpadear de nuevo, y el ambiente se cargó de una tensión insoportable. ¿Qué haremos?, preguntó Sergio, ahora con los ojos desbordados de miedo. La sombra no estaba lejos. Una escalofriante risa hizo vibrar el aire, y entonces Lidia comprendió. La verdadera decisión estaba por venir, y esta vez podría costarles más de lo que ella había imaginado. ¿Podrían realmente desentrañar los secretos de su familia antes de que fuera demasiado tarde? ¿O serían ellos los que acabarían formando parte del legado? La oscuridad ya tenía sus ojos bien abiertos. La oscuridad envolvía la biblioteca como un sudario, haciéndola parecer más pequeña, más claustrofóbica. El eco burlón de la sombra resonaba en sus almas, en cada rincón del espacio, y Lidia sentía que ese sonido se arraigaba en su mente. «¿Qué quieres de nosotros?», gritó, aunque la valentía en su voz sonaba frágil ante el clima cacofónico. «Lo que siempre he querido», respondió la sombra, su voz un murmullo que se transformaba en un abismo de terror. «Tu legado y su sangre». Sergio se aferró a Lidia, consciente de que su vida y su cordura dependían de ese momento. La sombra había estado buscando respuestas, y a través de ellos un retorno. Debemos encontrar la forma de detenerlo. Hay algo en esos libros, dijo él, tratando de mantener la calma. «¡Rápido!», exclamó Lidia, dirigirse a los estantes con rapidez. Su corazón latía a 1000 por hora, mientras el pánico luchaba por dominarla. Las luces titilaban, y cada destello revelaba formas sombrías que parecían moverse. Buscó entre los tomos. Ya no había lugar para dudar. Las historias de su familia tomaban forma, y la información era su única arma. «¡Aquí!», gritó Sergio, mientras sacaba un libro de cuero desgastado con un emblema dorado. Habla sobre un sacrificio, algo que deben ofrecer a la sombra para que se aleje. Lidia sintió que su estómago se hundía. La idea de un sacrificio la llenaba de repulsión, pero entonces recordó lo que había leído. El sacrificio no siempre significa una vida. Tal vez podamos ofrecerle a la propia sombra algo más que sangre, sugirió Lidia, mientras sus ojos buscaban más información. Quizás necesitamos descubrir qué es lo que realmente quiere. Pero antes de que pudiera encontrar más pistas, la puerta volvió a cerrarse con violencia, y una oscuridad aún más densa se arremolinaba en la habitación. La sombra se cernía sobre ellos con una presencia amenazadora. «Ya hablé de la sangre, Lidia. No hay regreso sin un precio». El aire se volvió helado, y la biblioteca se convirtió en un campo de batalla entre la esperanza y el terror. «Vamos, recuérdame la historia de la antigüedad»,
dijo Lidia, buscando inspiración en lo que su madre le había contado. Había un héroe, no un peón. La sombra rió burlonamente, borboteando de un lugar imposible. Los héroes son solo ilusiones. La verdad individual no tiene valor frente al sacrificio. Mientras tanto, el efecto de la tormenta exterior creció, y los truenos resonaron como furiosos clavos en el cielo. No estamos solos, dijo Sergio, sintiendo que la oscuridad no solo los acosaba a ellos, sino que parecía hacerse más fuerte. En un rincón de la biblioteca, sombras más pequeñas comenzaron a formarse, criaturas deformes que nacían de la esencia misma de su miedo. ¡Lidia!, gritó Sergio, retrocediendo mientras una figura más oscura se acercaba. Era como una sombra dentro de una sombra, más densa y atrapante. ¿Qué podemos hacer? Entonces un pensamiento brillante iluminó la mente de Lidia. Los símbolos, hay que utilizar los símbolos que están en la historia, quizá puedan protegernos. La oscuridad se agitaba y el aire parecía cargarse de un horror palpable. Sin saber exactamente qué buscar, Lidia tiró de un libro más, intentando recordar todos los rituales que había oído de su abuela. «Rápido, hay que dibujar el símbolo en el suelo», ordenó, mientras sentía cómo el terror se convertía en adrenalina. Juntos, comenzaron a buscar en los libros, desentonando la voz de la sombra que resonaba como una campana en su mente. Cuando finalmente encontraron el símbolo y comenzaron a dibujarlo en el suelo con las migajas de un antiguo carboncillo, la risa de la sombra se tornó en gritos de furia, como si el solo acto la estuviera debilitando. «No lo lograrán, el juego está lejos de terminar», bramó, antes de lanzarse hacia ellos con una oscuridad voraz y palpable. Un estruendo ensordecedor llenó la habitación mientras la tormenta alcanzaba su clímax. «Termina rápido, Lidia». Las sombras estaban al acecho, acercándose más, como si un terrible final los aguardara. Y entonces, justo cuando el último trazo del símbolo se completó, la biblioteca pareció temblar. Una luz intensa, no del sol, sino de una energía desconocida, comenzó a emanar del símbolo taladrando el aire como una flecha contra la sombra. En ese instante de luz y caos, Lidia se dio cuenta de que el sacrificio que debían hacer no era de sangre, sino de valentía y mente. Pero justo antes de que un estruendo final hiciera estallar la oscuridad, la sombra dio su último golpe. «La partida no ha terminado, la sombra se alimenta de tu miedo, y ahora puedes perderlo todo». El grito resonante ahogó sus pensamientos mientras todo se sumergía en un abismo de caos y luz. ¿Realmente habían logrado vencer a la amenaza o solo habían avivado algo mucho peor? La respuesta se perdería en el eco de su propio terror. Las luces se apagaron de golpe, sumergiéndolos en un abismo total. ¿Qué parte del legado estarían a punto de enfrentar ahora? La oscuridad se extendió rápidamente, como un manto pesado que aplastaba cualquier vestigio de esperanza. Sin embargo, en medio de la penumbra, algo comenzó a moverse. Lidia y Sergio, paralizados por el horror, sostenían la respiración. Sabían que el final de su tormenta no había llegado, sino que se desataba una nueva batalla. «¿Qué hacemos?», murmuró Sergio, su voz apenas un hilo. La mirada de Lidia se centró en el símbolo que habían trazado en el suelo. Sabía que la luz había tenido un efecto, pero las sombras que se arremolinaban a su alrededor delineaban algo mucho más siniestro. La sombra principal, la que había invocado tanto dolor, parecía reconstituirse, agazapada y llena de rabia. «Debemos completarlo. Ese símbolo es nuestra única esperanza», respondió Lidia, alzando un brazo tembloroso. Esa conexión era más que un mero dibujo, era un legado ancestral, una respuesta a años de sufrimiento. Las risas burlonas de la sombra se convirtieron en gritos furiosos. «No pueden detenerme. Soy lo que temen. Soy la oscuridad que jamás se extinguirá en su sangre», gritó. Un viento gélido giró en torno a ellos, como un torbellino que trataba de despojarles de sus fuerzas. Lidia cerró los ojos, sintiendo como si 1.000.000 de ojos invisibles la observaban,
aguardando su elección. «Es el momento de confrontar la verdad», dijo con voz firme. Se arrodilló junto al símbolo, su mano cálida tocando el frío del suelo. La voz de sus ancestros resonaba en su mente. La verdad libera, el miedo atrapa. Respirando hondo, comenzó a murmurar las palabras que había leído en los libros. De repente, la habitación brilló con un fulgor resplandeciente. Fue un momento mágico, suspendido entre el temor y la esperanza. Mientras las palabras escapaban de sus labios, las sombras empezaron a encogerse, luchando contra la creciente luz. Sergio la miraba, los ojos abiertos como platos. «¡Lo estamos logrando! ¡Sigue, abuela!», gritó, su voz transformándose en un fuerte eco del ánimo que ella necesitaba. Justo cuando parecía que la claridad iba a triunfar, una sombra más oscura se materializó entre ellos. Era el guardián, fluyendo de la penumbra, capaz de absorber la luz. «Tu valentía es admirable, Lidia, pero insuficiente», dijo el guardián con una voz profunda y atronadora. «Solo la nación gélida puede ser extinguida con lo que trae el peso de su linaje». Con un movimiento, empezó a absorber el símbolo, alimentándose de su luz y vigor. Las paredes de la biblioteca comenzaron a temblar. «No lo permitiré», gritó Lidia. Con un empuje de determinación, se erguió frente a la sombra del guardián, sintiendo el eco de su familia detrás de ella apoyándola. «No permitiré que este legado me defina. Somos más que oscuridad. Somos amor, los recuerdos y la lucha». El símbolo resplandeció con más fuerza mientras Lidia luchaba, apretando los dientes y cerrando los ojos con fuerza. Sergio se unió a ella, colocando su mano sobre las de su abuela, canalizando todo su amor, su esperanza, sus deseos de cambiar su destino. «¡Juntos!», exclamó, llenando su voz de energía de generaciones pasadas. Con ese grito, un torrente de energía pura emanó del símbolo, envolviendo la biblioteca en una luz cegadora. La sombra del guardián retrocedió, gritándole a Lidia mientras la luz les alcanzaba. «No, esto no es lo que deseas. Los secretos que mantengo son parte de ti». «Lo fueron, pero ya no más», respondió Lidia, sintiendo que su corazón ardía con fuerza. Fue como si el dolor, el miedo, la ira y la traición se unieran en una sola corriente, creando una ola de energía que barrió la oscuridad. Con cada nueva palabra pronunciada, su determinación alimentaba la luz. Cada eco resonante estrujaba la sombra que había atormentado a su familia por tanto tiempo. Finalmente, un grito cavernoso llenó el aire cuando la luz alcanzó su punto máximo, arrastrando la oscuridad en una potente implosión. La biblioteca se iluminó por un instante, las imágenes de sus ancestros reflejándose, liberadas, entre sombras que se disipaban. Lidia sintió un alivio asombroso que la atravesó, como si el peso de décadas estuviera finalmente desvaneciéndose. Y en ese instante crucial, todo se quedó en silencio, como un susurro calmado después de la tormenta. El guardián se desvaneció en un último alarido, prometiendo que el ciclo no había terminado, que su legado jamás sería olvidado. Lidia y Sergio se recuperaron, horrorizados pero aliviados. Las paredes de la biblioteca, una vez tan opresivas, ahora se sentían ligeras y limpias. «Lo hemos logrado», murmuró Sergio, aferrando la mano de su abuela con fuerza. Lidia se dio cuenta de que, aunque habían roto el ciclo, el legado no podía ser ignorado. Debían contar sus historias, no solo de dolor, sino también de esperanza y amor. El cambio debía comenzar de inmediato, y juntos se iban a asegurar de que la sombra nunca más pudiera atormentarlos. La tormenta afuera se calmó, y en la distancia, el sol comenzó a asomarse, marcando no solo el fin de la tormenta, sino también el comienzo de una nueva era, un nuevo futuro lleno de luz y libertad, donde los secretos oscuros ya no dictarían su historia. Mientras se alejaban de la biblioteca, Lidia sonrió, sus ojos llenos de determinación por lo que vendría. Sabía que la verdadera batalla no había sido ganada sobre la sombra, sino en la lucha de la humanidad contra sus propios miedos.
y así, madre e hijo avanzaron hacia un nuevo amanecer. Ahora la historia de su familia no era solo de sombras, sino de redención. Pero sobre todo, sabían que el verdadero poder reside no en las sombras que enfrentamos, sino en la luz que decidimos compartir. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Dale al botón del like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Tu participación es esencial para seguir creando. ¡Hazlo ahora!